El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 7, del versículo 1 al 10. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho, y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: «Este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: «Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno vete, va, y si le digo a otro ven, viene, y si digo a mi sirviente haz esto, lo hace». Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande». Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra con tanto amor, con tanta alegría de ver esa fe tan grande de un soldado, de un pagano. Jesucristo se muestra con todo poder de sanar a uno de sus sirvientes, de este soldado. Jesucristo ve lo que hay en nuestro corazón, esa fe de creer con todo su corazón que el santo, que nuestro Señor Jesucristo, que es santo con todo ese poder que viene de la fe, que es de Jesucristo, pues Jesucristo es el que nos concede creer en Él. Este soldado era temeroso de acercarse a Jesucristo porque sabía que era un hombre pagano que se dedicaba a dar órdenes a sus soldados. Pues Jesucristo nos muestra que a pesar que nosotros estemos tan lejos de esa gracia, de alcanzar a Jesucristo, esa fe, pues si lo tenemos, Jesucristo nos concederá con todo su amor, con toda su misericordia, esa fe puesta en Él. Para Jesucristo no hay nada imposible. Todo es posible cuando tenemos un corazón dispuesto para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Pues en este Evangelio de hoy, pues, Jesucristo, cuando terminaba de enseñar en este pueblo, pues, de Cafarnaúm, pues había un capitán, dice, que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho, que estaba a punto de morir. Pues su sirviente estaba a punto de morir y era de este capitán, era un sirviente que tenía mucho cariño, que apreciaba el capitán a este sirviente, que le fue fiel,
¿Cuántos de nosotros en estos tiempos de hoy rogamos, pedimos con todo nuestro corazón, a pesar que sabemos que somos pecadores, que no somos fieles en de cumplir las enseñanzas de Jesucristo y nos sentimos indignos ante Él? Pero Jesucristo conoce lo interior de nuestro corazón cuando le pedimos de todo corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos un ser querido que amamos, ya sea un hijo, un hermano, un papá, una mamá, y estamos lejos de la gracia de Dios? Y sabemos que Jesucristo sana, cura, sana todo lo que hay en nuestro ser, en nuestro corazón, sana toda enfermedad, porque Jesucristo, su palabra tiene poder de vida. Todo aquel que cree en Él quedará salvo y sano. ¿Cuántos de nosotros oramos pidiendo cuando tenemos un hijo, una hija, una madre, un hermano, una amiga, un amigo o una amistad? Pedimos de todo corazón. Jesucristo conoce nuestro orar en nuestro interior. Más aún cuando estamos afligidos. Jesucristo se compadece de nosotros. Solamente está en nosotros tener esa fe. Y también por medio de esta fe nos convertimos. Y nos convertimos porque Jesucristo concede esa gracia de creer en Él, porque Jesucristo hace grandes proezas, grandes milagros. Todo se lo da al ser humano que cree en Él. Pero si nosotros no creemos, ¿cómo veremos grandes milagros, grandes proezas de Jesucristo para cada uno de nosotros? Nosotros somos lo más preciado que ama Jesucristo aquí en la tierra. Ama a todo ser humano arrepentido, a todo ser humano que tiene fe puesta en Él. Jesucristo se manifiesta en grande, porque Jesucristo es grande, su amor inmenso y eterno, misericordioso. Jesucristo hará sanar a tu hijo, a tu hija, a tu madre, a tu padre, a tu amigo, a tu amiga, a una amistad que tú aprecias con todo tu corazón, sabiendo que eres pecador o pecadora, o que soy pecadora o pecador. Jesucristo conoce lo más íntimo de nuestro ser cuando le suplicamos, le pedimos de todo corazón. Así como este capitán, que tenía un sirviente muy enfermo, que quería mucho. Como había escuchado hablar de Jesús, pues envió a unos soldados importantes, a unos judíos. Pues esos judíos también querían a este soldado, porque había hecho una sinagoga para el pueblo, había construido. Pues este capitán era apreciado por los judíos, por eso se fueron a Jesús a llamar para que viniera a su casa. Pues Jesús dice que se puso en camino con ellos. Jesucristo acude a nuestro suplicio. Acá las Santas Escrituras nos muestra que Jesucristo acude a nuestras oraciones. Escúchenlo bien, Jesucristo acude a los que le suplican de todo corazón. Y Jesucristo se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán
dice: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe como este soldado que era un capitán que tenía él a cargo muchos soldados que le obedecían? Y él se sentía pequeño ante la presencia de Jesucristo. Así nosotros, que somos pecadores, nos sentimos pequeños, diminutos, insignificantes ante la presencia de Jesucristo, porque Jesucristo es santo, puro, sagrado. Su santidad nos llena, nos rebalsa de esa dicha que viene de lo alto, esa gracia santa que nos hace ver que Él tiene poder de vida para sanarnos, salvarnos, curarnos. Así como este capitán que se sentía un hombre, pues que no se atrevía a ir personalmente ante Jesucristo. Solamente él creía escuchar la palabra de Jesucristo, que sanaría a su sirviente, que estimaba mucho este capitán, pues Jesucristo mismo escuchaba sus palabras de este capitán. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno vete, va, y si le digo a otro ven, viene. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado. Jesucristo queda admirado cuando ve que nosotros nos sentimos vacíos, nos sentimos pobres, que no tenemos nada, que no somos nada ante Jesucristo, porque somos hombres paganos, hombres del mundo, que muchas veces no somos hombres instruidos, mujeres instruidas en la fe católica, pues la fe viene de Jesucristo. Y cada día que nosotros escuchamos la palabra de Jesucristo, recibimos esa gracia de sabiduría, de su Espíritu Santo que nos concede. Pero este hombre, que era un soldado, era un capitán, tenía a su disposición soldados que le obedecían. Y este soldado se hizo pequeño ante Jesucristo. Jesucristo se admira de nosotros cuando nos sentimos pequeñitos, porque somos pecadores, y Él no es pecador, Él es santo, Jesucristo. Aún así se acerca a Jesucristo para nosotros, siendo pecadores, porque se muestra su amor, y Él quiere siempre sanar, curar, y más aún llama a los pecadores para su conversión, porque los justos ya están continuando, perseverando, pero los que faltan ser salvos, curados, sanados por Jesucristo somos nosotros los pecadores, que tenemos que continuar perseverando una vez que hemos recibido esa conversión santa. Y Jesucristo mismo se admiró, se quedó admirando de estas palabras de este soldado, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Pues Jesucristo mismo nos dirá: he visto una fe tan grande en ti, pequeña o pequeño, o en ti, mamá, papá, hijo, hija, hermano, hermana.
dirá: no he visto una fe tan grande. Y Jesucristo, que lo conoce todo, en lo más profundo de nuestro corazón, pues sanará. Porque escucha la oración de la persona que se reconoce que es un pecador, que reconoce que no es nada ante Jesucristo. Y así quedará sano. Por quien has orado, por quien has pedido ante Jesucristo, así como este soldado, pues por su fe fue sanado. Su sirviente de este soldado, pues cuando los enviados regresaron a casa, dice que encontraron al sirviente totalmente restablecido. Así nos restablecerá Jesucristo en nuestra vida, porque Jesucristo es el que da esa vida espiritual, porque Él nos saca de esa enfermedad. Él tiene poder de sanar, de curar, de restablecer nuestra vida, de la que estaba perdida o de la que estaba en pecado. Jesucristo tiene poder de santidad. Amén.